En Forma, con María del Carmen Meléndez Arias. Magazine de temas de actualidad. Arte. Historia. Literatura. Derecho. Cultura. Novedades. Analizados desde los valores y principios del humanismo cristiano. Hola amigos, aquí una semana más en Forma, y a mi derecha, pues como ya es habitual, él es colaborador, digamos, fijo. Don Francisco Vela. Buenas tardes. Colaborador fijo. Bueno, mientras me dejes. No, te deje, los oyentes te dejen, porque les gusta mucho cómo cuentas esos episodios de la historia. Por otro lado, algo muy necesario. Bueno, pues por supuesto, visto el nivel educativo. Pues sí, hay que recordar y que la gente pues sepa, conocer la historia es conocernos a nosotros mismos. Sí, no podemos, porque no puedes dejar el pasado totalmente olvidado. Exactamente. Y bueno, es una labor importante eso de dar a conocer la historia. Y ya, enmarcamos tus intervenciones en una sección que se va a llamar El baúl de nuestra historia. ¿Por qué? Pues porque en todas las casas antiguamente había un baúl. Ahora están los maleteros. Todo ha perdido romanticismo, ¿no? La vida. Pero bueno, había unos baúles en los que ahí se guardaban las cosas, los recuerdos, y en determinado momento pues había alguien que lo abría y iba sacando aquellos recuerdos. Pues nosotros vamos a sacar esos episodios, personajes, etcétera, olvidados de nuestra historia. A eso nos vamos a dedicar. ¿Y con quién mejor? Pues con don Francisco Vela. Y luego en la segunda parte pues tenemos un encuentro con un veterano del ejercicio de la abogacía, Mariano Benítez de Lugo, 62 años de ejercicio de la abogacía y en plena, primera línea de fuego, por decirlo así, luchando y defendiendo pleitos contra los fondos buitres. O sea, este compañero se enfrenta nada más y nada menos que a los fondos buitres y con sentencias muy favorables y muy... Ya tiene méritos. Esa injusticia, ¿no?, que hay de los fondos buitres. Por eso ese nombre. Claro, buitres. Pues él ahí luchando, a veces dice que le dan la razón y otras no, pero le han dado la razón muchas veces. Y ahí tenemos a David, nuestro jefe, ahí en el control, como siempre, al que enviamos un abrazo muy fuerte, se lo merece. Es la joya de la corona de esta emisora. Dice que no, pero yo digo que sí. Y además lo digo aquí para que lo escuchen los oyentes y, bueno, los jefes de la emisora. Y ya nada, corriendo comenzamos. El baúl de nuestra historia. Y aquí estamos abriendo el baúl. Y hoy el baúl lo abrimos pues al son de la música. O sea, lo que vamos a hablar hoy tanto encuadraría en esta sección como en la de música, maestro. ¿Por qué? Pues porque escuchando la zarzuela El Barberillo de Lavapiés, música de Francisco Asenjo Barbieri y el libreto del Luis Mariano de Larra, no confundir con Mariano José de Larra. Luis Mariano era hijo de Mariano José de Larra. Por si alguien no sabe o no recuerda quién era, fue una de las figuras de la literatura romántica en España, que se suicidó allí en la calle de Santa Clara, allí detrás de la iglesia de Santiago y San Juan Bautista, de la que tantas veces hemos hablado. Bueno, pues ahí hay una placa que recuerda pues este luctuoso suceso, ¿no?, que se suicidara allí. Bueno, pues su hijo es el libretista de esta zarzuela. Él se dedicó era funcionario, fíjate, porque el padre escribió aquella frase de criticando a los funcionarios: vuelva usted mañana. No sé si sabes tú, era un artículo. No estaba muy al corriente. Bueno, pues su hijo... Larra se estudiaba mucho en literatura en aquellos tiempos nuestros. No tengo mucho recuerdo de la clase de literatura. Tú eras más técnico. Sí, yo era más de clase de historia, de geografía.
y Bueno, literatura. esas son humanidades que, Sí. que incluye la literatura. Yo creía que eras de matemáticas, No, que va, en física y absoluto. química, eh, Cualquiera que te vea y me conozca dibujo técnico. se está riendo. El dibujo técnico porque llegas a él desde el dibujo artístico, que era lo que a mí siempre me ha arrastrado y gustado. Entonces acabas como ilustrador y bellas artes no pude hacer, acabé en artes aplicadas y oficios artísticos y ahí desarrollé bastante la parte técnica de dibujante y acabé como currando de delineante toda mi vida. Currando de delineante y haciendo esas ilustraciones tan Sí, es en preciosas. mi tiempo libre también desarrollé mi parte ilustrativa. Bueno, pues hablemos del barberillo de Lavapiés y por qué sale aquí. A ver, nuestro amigo Alberto Bonpreci nos dijo aquí en estos estudios que la espada ponía la historia en la mano, pero yo creo que no solo la espada, el caminar y hasta la música. O sea, nuestra zarzuela nos pone también en la mano la historia y aquí el barberillo de Lavapiés pues nos la pone. Eso está clarísimo y vamos a explicar un poquito. El compositor del barberillo de Lavapiés fue o es Francisco Asenjo Barbieri, que había nacido en Madrid el 9 de agosto de 1823 y falleció también en Madrid el 17 de febrero de 1894. Fue compositor, musicólogo, crítico y director. Y es una de las personalidades más importantes del siglo XIX y de toda la historia de la música española. Reformó el teatro lírico y restauró la actividad musical y concertística en Madrid. Digamos que se le considera como pues el iniciador o el primer compositor de la zarzuela tal y como hoy la conocemos. La zarzuela, ese género pues tan nuestro y que se llama zarzuela porque se empezó a representar en el teatro de el Palacio de la Zarzuela, que entonces era pues un pabellón de caza, de los muchos que había, ¿no? Allí, en el Monte del Pardo. Bien, él tiene una producción muy numerosa, pero las dos zarzuelas que han llegado a nuestros días es El barberillo de Lavapiés y Pan y toros. Hay que decir que tuvo un discípulo ilustre que fue Federico Chueca, que fue una figura en el género chico, o sea, quien no recuerda Agua, azucarillos y aguardiente, La Gran Vía, que cuenta la polémica previa pues a las obras de la Gran Vía. Fue un proyecto que estuvo... Un día tenemos que hablar de la Gran Vía. Sí, estupendo. Fue un proyecto que estuvo muchos años, que ahora era necesario abrir ahí una avenida. Sí, la verdad es que de las primeras ideas sobre la Gran Vía hasta que se empiezan las obras pasan décadas. Incluso la zarzuela de la Gran Vía se hace y se escribe antes de que existiera la Gran Vía. Sí, bueno, y hay un pasacalles que es el pasacalle de las calles, que ahí salen las calles y las plazas que van a desaparecer, pues ese proyecto de la Gran Vía, que tú además pues nos puedes ofrecer un análisis desde el punto de vista profesional, ¿no? Hombre, sí, por supuesto. Yo recuerdo haber leído y estudiado un estupendo libro sobre la Gran Vía desde el punto de vista técnico. Y la verdad es con un estudio sobre las manzanas afectadas, las casas derruidas y cómo era antes y después, que es una preciosidad el libro para alguien como yo, claro. Para el que quiera saber cómo era antes, pues ahí está la maqueta. Efectivamente, yo creo que la maqueta es el origen de todos nuestros de males. León Palacio, vamos a decirlo, ahí en el Museo de Historia de Madrid. Bueno, ¿y qué cuenta el barberillo de Lavapiés o por qué hoy sacamos a colación el barberillo de Lavapiés? Bueno, el barberillo de Lavapiés, que se estrenó en el Teatro de la Zarzuela de Madrid el 18 de diciembre de 1874. Un año en que no había rey ni reina en España. Ah, bueno, claro, todavía... Estábamos a un año de que llegara Alfonso XII y llevábamos ya sufriendo desde el 68 la Revolución Gloriosa famosa que llaman, luego el Amadeo, el triste y más recordado Amadeo de Saboya, la Primera República y por último el gobierno provisional, que fue ya el colofón a esos 4 o 5 años de... Bueno, pero Alfonso XII estaba al llegar. Estaba un año todavía por llegar. Bueno, pero estaba ahí. Bueno, menos, porque si esto es en diciembre, yo creo que el pronunciamiento de Martínez Campos en Sagunto, no sé si es en verano o algo así, creo recordar. Menos de un año, sí. O sea, estaba ahí, pues,
Estaba No, a puertas. que estaban, pues, Como se suele decir en enemigo, a exactamente, puertas. puertas. No, bueno, pues perfecto. Y bueno, pues la acción de esta zarzuela transcurre un poquito antes, Sí. durante el reinado de Carlos Un siglo antes. III, tras el motín de Esquilache, provocado por la prohibición de capas largas, sombreros anchos. Y fue además la época en la que se iluminó la villa y corte con faroles de aceite, y en que se crearon pues los serenos. Bueno, la figura de los serenos, algo también muy entrañable en Madrid. Sí, que el haberlos conocido nos demuestra lo viejos que somos. Bueno, conocerlos muy poco. Yo No, creo sí. que no los hemos... Yo no me acuerdo de los serenos. Yo sí tengo... Yo sí sé, porque los serenos, la mayoría eran gallegos o asturianos, y los que eran asturianos en su mayoría eran del concejo de Cangas del Narcea, que es de donde yo soy originaria. Entonces, lo que sí sé, y además en la zarzuela, para que veamos cómo la música nos cuenta la historia, en la zarzuela de la verbena de la Paloma, ahí hay una escena en la que están los serenos, que se les llamaba dando dos palmadas, Ya, pero es que yo recuerdo de y niño. decía sereno, y el sereno decía va, Sí, sí, yo y recuerdo. daba un golpe con el chuzo. Que sí, que yo recuerdo eso perfectamente de niño, de estar en mi casa con mi familia y estar oyendo constantemente el sereno va y llegar con el chuzo, pom, pom, y el manojo de llaves. Y yo eso lo he vivido. Eso porque, para el que no lo sepa, los serenos tenían las llaves de los portales, tenían su zona, y de los locales. Y los vecinos pues correspondían con la oportuna propina, o sea que... Y sobre todo en Navidad, cuando pasaba el sereno con la tarjeta. Exacto, o sea que Por el era... aguinaldo. Y hay que decir en favor de los serenos que, y esto yo lo sé, de fuentes fidedignas, como se dicen, que en la guerra civil ellos entregaron las llaves en el ayuntamiento porque no querían abrir la puerta pues a alguno de aquellos que iba ahí a las casas para llevarse el dueño de la casa, Sí, el vecino, y darle el triste... Las famosas sacas. El triste paseo, que se decía, se los llevan a dar un paseo y ya no volvían más. Los serenos no quisieron participar en eso, abrir la puerta a alguien que fuera con esas intenciones, y depositaron las llaves. O sea, en el ayuntamiento se dice mucho a favor de... Bueno, de regresemos al siglo XVIII. Bueno, sí, vamos. Bueno, el argumento, pues ya os he dicho que se desenvuelve en esa época del motín de Esquilache, que ahora nos va a cantar Paco lo que era aquello y los antecedentes y tal, y en un ambiente castizo. Cuentan 3 actos, pues 2 historias de amor, una de los plebeyos, o sea, el pueblo llano, que es Lamparilla, que es el barberío de Lavapiés, y Paloma, una modistilla, y otra de nobles, que es la Marquesita, que es seguidora de Floridablanca, y don Luis, partidario y sobrino de Grimaldi. Nos vas a contar todo esto. Bueno. Rival político de Floridablanca. Y bueno, pues ahí hay un clima conspiratorio, con picardías, crítica social y política, y etcétera. Y hay un coro, el coro de los estudiantes, en el que se hace referencia a los valones y los suizos. O sea, que habla, pues dice así, ese coro, dicen parte del coro, no vamos a recitar todo. Este es el coro cantado por la parte masculina, ¿no? Dicen que las buenas mozas en Madrid han decidido el gastar en vez de lengua una espada de 2 filos, y si hay guerra en este invierno, los valones y los suizos llevarán en vez de espada guardapiés y rebocillo. El rebocillo era una mantilla con la que... Es una falta de respeto a la tropa, decirle que van vestidos como mujeres. Bueno, sí. Es que, no les tenía mucha simpatía por lo que se ve a los balones y a los suizos, que ahora nos vas a contar qué es. Bueno, hay gente que se lía con esto de los balones y los suizos, entonces no sabe muy bien si esos balones son balones, o sea, una pelota, o que, bueno, pues son los varones. Y yo he llegado incluso a oír los varones y los hijos. No sé si dicen los varones y los hijos de los varones, no sé cómo lo interpretan. Bueno. Entonces vamos a ver, efectivamente, pues ha habido balones y suizos, nos lo va a explicar. Sí. Bueno, cuéntanos lo que quieras. No, a ver, más que nada para entrar un poquito en materia. En el ejército español, como en el francés, había unidades de tropas que eran extranjeras,
y entre ellas los walones eran parte de la Guardia Real de Infantería y los suizos eran parte de contratas que hacíamos en los cantones católicos de Suiza de regimientos totalmente suizos. Eran todos ellos, esos dos regimientos, el de los Guardia Valona y cualquiera de los 4 suizos que había en aquella época, eran todos tropa extranjera. Los suizos eran exclusivamente suizos católicos, apostólicos y romanos de la República Helvética, pero el regimiento de Guardia Valona aceptaba cualquier tipo de tropa de donde viniera, valones, flamencos, alemanes, hasta húngaros y polacos había en el regimiento, pues está constatado que había hasta húngaros, polacos y hay incluso italianos. Que la tropa además no estaba obligada a hablar castellano, pero los sargentos y los oficiales sí, porque eran los que recibían las órdenes y luego las transmitían a la tropa. Entonces, cada regimiento hablaba su idioma, porque había batallones que eran alemanes, otras compañías que eran de polacos, o sea, estaba todo muy bien compartimentado y organizado. Y era tropa muy disciplinada, muy bien preparada y muy bien reglada. Y por eso, digamos que estuvieron al servicio de España durante muchísimos años, pues casi siglo y medio. Y ese año, 1767, el motín de Esquilache, ese año estaba de servicio en Madrid, pues el primer batallón de la Guardia Valona. Oye, hay que decir que Valones de Valonia. De Valonia, efectivamente, que es, la actual Bélgica francesa, ¿no? Exactamente, sí. O sea que es porque claro, es una herencia de la época en que de los tercios. No de los tercios. De Flandes. De la época de Flandes. Me he equivocado. Y es una herencia del tío de Felipe V, de Luis XIV, que es el que nos prestó los primeros guardias reales y con su uniformidad y todo, y fue a quien Felipe V copió en total armonía con la de su tío, para ir a la par, porque entonces éramos aliados y familia, evidentemente. Y era un regimiento que como había otro que era el Españolas, había 2 regimientos de infantería de la Guardia Real, Españolas y Valonas, y cada mes se turnaba un batallón en Madrid, de guarnición en Madrid. Tenían sus cuarteles el Españolas en Vicálvaro y el de Valonas en Leganés, pero cada mes un batallón marchaba a Madrid y estaba de guarnición en Madrid, que prestaba servicio en Palacio. En Palacio, en los edificios que eran de la Casa Real o del Patrimonio y demás, ahí prestaba guardia los Valones. De ahí que hecho ese día del motín de Esquilache, el 24 de marzo, estaban de servicio en Palacio. Y he de romper una lanza en su favor. Es la compañía que está de guardia en Palacio, su única misión y único objetivo era preservar el palacio y sobre todo al rey que estaba dentro. O sea, por encima de todo y de todos. O sea, si viniera quien viniera, su única misión era proteger la entrada al palacio y proteger por ende al rey. Porque en Palacio dentro estaba acompañada de alabarderos, que era la que prestaba sido dentro, pero fuera de Palacio, extramuros, estaba la compañía de la Guardia Valona, que hacía guardias, hacía servicio, hacía rondas y prestaba todo lo que era la protección de Palacio. Y ese día, cuando se presentó la multitud de madrileños convertidos ya todos ya totalmente enfervorizados y ya todos... ¿Y por qué estalla el motín? Bueno, el motín de Esquilache estalla por 2 motivos. El primero y el más larvado es el que sufre Madrid, como mucha España, por años de sequía y de malas cosechas, que eso, claro, conlleva subida de precios, falta de productos, y de hecho ese año 66 se está constatado que en ciudades como San Sebastián y Zaragoza los motines son realmente importantes y son completamente reprimidos por el ejército español. Pues en Madrid pasó igual, solo que en Madrid la única tropa que había era la Guardia Valona, y por eso digamos que la rebelión y el levantamiento popular tuvo más renombre y más publicidad. Entre el run de no es una hambruna mortal, pero es una miseria larvada por esas condiciones, el ver hecho de cómo la corte, las aristócratas y demás pues siguen viviendo a su aire y a su ritmo de vida, pues claro, eso te va creando un malestar. Y cuando Esquilache, en un mal día que tuvo, se le ocurrió, con buena intención, o sea, la intención de Esquilache era la de dar un salto de modernidad a la corte española. Lo que te decías, limpiar las calles, crear un alumbrado público,
y sobre todo, pues eso, convertir a los madrileños en gente, digamos, ilustrada. Bueno, Carlos III estaba muy preocupado por esas cosas. Bueno, Carlos ¿O III, no? Sí. hombre, sí, porque venía de Nápoles, donde él ya había impuesto toda esa política y había dejado Nápoles muy civilizada y llegar a Madrid y verse las calles sucias, a oscuras y con esa gente. Porque era la época esa del agua, ¿va? Hombre, por supuesto, y durante muchos años el agua va Todavía quedaba, era ¿no? una costumbre totalmente imperecedera. Pues es que ya se tuvo esa mala idea. Pues más que mala idea, no, tuvo esa mala ocurrencia. Porque claro, Madrid llevaba siglos con las gentes patibularias y de los barrios bajos, amparándose en esas capas largas y embozadas y esos sombreros de la ancha. Y claro, pues no eso les quitaba, les privaba de su privacidad, va la redundancia. Y claro, pues se pusieron en contra. Y entre unas cosas y otras, el malestar iba en aumento. Y todo estalla el día el 24 de marzo, creo que es cuando un patrulla de la Guardia para a unos madrileños embozados y les obliga, pues eso, a desembozarse, a recortarle las capas y plegarle los sombreros. Eso crea un malestar. De repente alguien dice qué injusticia, o a por ellos, y ya se arma el alboroto. Claro, a los pobres guardias los apalean. Se consiguen, no les matan, pero acaban maltrechos, y la gente, pues claro, se va uniendo a la protesta. Ya sabes cómo es Madrid, cómo son los pueblos. Sí, bueno, cómo es España en general. Y desde lo que es Lavapiés a lo que es la zona de Palacio, pues claro, se va la gente calentando, se va uniendo mucha gente siempre de baja estofa, delincuentes, malandrines, bueno, y toda esa gente que se apunta a un bombardeo, ¿no? Y llegan a Palacio, y en Palacio, claro, pues su intención es entrar en Palacio porque quieren, no sé si lo que quieren es apalear a Esquilache o al rey, no me consta eso, pero que sí que quieren es plantarse ante el rey y plantearle sus cuitas y sus quejas. Claro, eso la Guardia Valona no puede permitirlo, en absoluto. No puede. Y sencillamente, pues la compañía que está de guardia, pues forma delante de la puerta y aguanta el tirón de la provocación, los insultos, de las agresiones. Y no es hasta que esa plebe convertida en chusma ataca a la Guardia Valona. La ataca físicamente. En chusma, o sea, así de claro. Claro, es que la plebe, cuando pierde el norte y pierde el control, se convierte en chusma. Y todos sabemos lo que es una chusma descontrolada. La Guardia Valona resiste, no hace una escabechina como podía haber hecho. De hecho, la Guardia Valona, yo creo, desde mi punto de vista, se comporta con bastante autoridad y decencia. No, podía haber hecho una escabechina, podía haber sofocado la rebelión a sangre y fuego, pero no lo hizo. ¿Qué ocurre? Que los madrileños se dan cuenta de que no van a poder pasar, de que es inútil y que eso va a llevar a más, y se retiran. Afortunadamente se retiran. El rey lo ha estado todo viendo desde Palacio. Y claro, queda muy alterado. O sea, el susto en el cuerpo del rey es constatado. No tiene que imponer esa situación. Constatado por todos. Tú dentro de un edificio, aunque sea un palacio, y ahí ver aquella claro, chusma, como tú dices, efectivamente estoy de acuerdo, eso tiene que imponer. Es que si esa chusma hubiese franqueado la Guardia y hubiera entrado en palacio muy calentada y muy desaforada, podía haber hecho una auténtica desastre en el palacio. La Revolución Francesa. Podía haber sido un previo, sí, efectivamente. Pero además eran esos tiempos en los que claro, había un ambiente queda apenas revolucionario. una década y pico para la Revolución Francesa. Y además la Revolución Francesa es lo mismo, es la miseria del pueblo, el hambre, lo que hace que se acaben rebelando y acaben levantando. Pues aquí igual. Solo que aquí, por ejemplo, como el rey tuvo la suerte o la decencia o la fortuna, como quieras llamarlo, de que ese batallón de la Guardia Valona, odiado ya por entonces por los madrileños y que había también sufrido sus bajas, lo retira de Madrid. Eso hace que el pueblo pues piense que ha ganado, que ha triunfado sobre la tiranía de los balones y todas esas cosas, y lo celebre y lo disfrute. Además, Esquilache no sé si es destituido o presenta a la dimisión. El caso es que el pobre hombre regresa a Italia totalmente destruido anímicamente, porque además su casa la han saqueado. Porque claro, lo primero que hace la chusma es saquear las casas y los lugares en los cuales piensan que los aristócratas se han apropiado de sus intereses, y la casa de Esquilache es saqueada.
Desaparece Darío Esquilache del panorama español. La Guardia de Valona sale de Madrid, pero volvería, porque era parte de su cometido. Y Madrid se tranquiliza, afortunadamente. Posiblemente del depósito de granos que está en Recoletos se reparte grano y pan para las gentes, y eso tranquiliza los ánimos. Carlos III, de todas maneras, no acabaría esas jornadas tranquilo, en absoluto. También saldría de Madrid. Huiría de Madrid porque no sabía cómo iba a responder en los siguientes días, y salió de Madrid. No volvió a residir en Palacio. A partir de entonces estaba siempre entre Aranjuez, La Granja o el Escorial, pero en Palacio no volvió a residir, del miedo que sacó de aquel día, aunque eso luego no se cuenta en historia ni se vea en las películas. Y bueno, pues al mes o 2 meses, cuando todos tranquilos, vino la represión. Era lógico, no se puede uno rebelar contra el rey, poner su vida en peligro y encima presumir de ello en las calles. Y hubo muchos participantes que acabaron presos, exiliados, porque en aquella época te cogían preso y enseguida te mandaban para Cádiz o a Ceuta o incluso hasta América te mandaban. Si eras reo de Casi algo. mejor irse a América, ¿no? No te creas, irse a América... América preso. Irse a América preso no es como ir de O sea, viaje. no iban como salen algunas películas que les decían, no se queda aquí preso. Esos son más bien barcos ingleses. Eso era una película. Eso, no, o se queda aquí preso o se va a América. No, me voy. allí no. Aquí lo de los ingleses y los presos con Australia es otra historia distinta. Aquí sencillamente era parte de eso, no a los más peligrosos. A los más peligrosos se mandaba, por ejemplo, a Ceuta. Pero a América se mandaba mucha gente, más porque se le daba casi a elegir. ¿Prefieres Ceuta, prefieres los Peñones de Vélez o prefieres irte a América a buscar tu fortuna? Muchos se dedican a América. Pero hubo muchos de esos que participaron acabaron presos. La cosa quedó ahí en tablas. La Guardia de Valona regresó a Madrid con el tiempo, porque recordemos que el 2 de mayo de 1808 los que estaban de guardia eran valones también. El mismo batallón estaban, porque era un servicio alternativo y no había manera de eludirlo. Así que bueno, pues eso fue todo lo que pasó aquel día. Bueno, y Florida Blanca y todos estos Esos eran los políticos, los que estaban enfrentados por el poder, entre Grimaldi, que salía, Aranda, que no se quería ir, y Florida Blanca, que era el que todos querían que volviera. Pero bueno, eso ya es política. La lucha política. Exactamente, política. Como siempre. Claro, evidentemente, porque los reyes españoles no eran reyes que digamos que gobernaran con autoridad. Gobernaban porque eran los que refrendaban cualquier tipo de necesidad, pero los que gobernaban eran los primeros ministros, los validos, los secretarios, que eran los que llevaban sus tejemanejes al rey, lo firmaba y ya está. Pero vamos, eso es política. Eso es política y bueno, pues... Y luego, para hacer un pequeño resumen de los suizos eran regimientos, como dije, reclutados en Suiza, en los cantones católicos, y eran también tropa muy disciplinada y muy regulada. En 1766 había 4 regimientos y en Madrid estaba el regimiento de don Luis Reding, porque los regimientos suizos en aquella época no tenían número, sino que tenían nombre de sus coroneles. El coronel daba nombre al regimiento, le daba su bandera al regimiento, la de su casa señorial, y elegía él personalmente todos los oficiales. Y luego los oficiales elegían la tropa. Eran regimientos muy introvertidos, muy dentro de sí mismos, muy en su caparazón, que no hacían vida cotidiana con los madrileños ni con nadie, pero sin embargo eran tropas muy fiables para la corona. Y donde estaban, pues tenían fama de ser siempre leales, mientras hubiera con qué pagarles eran muy leales, efectivamente. Y en Madrid aquel día no he tenido constancia ni encontrado nada que denotara su participación o su estancia en lo que eran las calles de Madrid. Ellos tenían el cuartel fuera de Madrid, ahora no recuerdo exactamente en qué población, pero estaban acuartelados fuera de Madrid. Y el único regimiento que había español cercano estaba en Navalcarnero, que era el primero ligero de Aragón, que estaba también ahí buscando contrabandistas, delincuentes y demás malhechores. No habría llegado tiempo de llegar a Madrid, de todas maneras, y por eso que es solo los varones los que están ahí al pie del cañón. Que por eso decía yo de defender un poco su participación y un poquito en su defensa.
Pero el pueblo a lo mejor pues no les tenía mucha Es simpatía, que, ¿no? pero por lo que te decía, porque no Los veían como no, extranjeros y luego claro, como no claro, convivían con no la convivían, gente. ni confraternizaban, ni estaban, ni hacían vida conjunta, pues claro, para ellos eran desconocidos, eran gente extraña para los madrileños, que encima eran todos más dados a la fiesta y al sarao que por los balones que venían muchos bueno, venían todos de Europa, venían de Europas, de cortes y ciudades muy sosegadas, muy cerradas, muy aburguesadas, y llegaban a Madrid y tanto el día entre flamencos, saraos y demás, no había manera de... Claro, eran dos cosas muy diferentes. Por supuesto. Dos ambientes muy distintos, Claro. que no podían, era difícil de encajar. Por eso estaban acuartelados fuera de Madrid. Claro. Para que no Como congeniaran. protección, ¿no? Para que no congeniaran con los madrileños. Que es como lo que yo siempre he defendido, que la guarnición de Madrid no estaba para defender Madrid de foráneos, sino estaba para defender a la corte y a los ministros y a aristócratas de los propios madrileños. Bueno, ¿cómo nos pones? No, pero es que no es como os Que ponga. bueno, tú eres madrileño. Claro que soy madrileño. Yo estoy muy orgulloso, por ejemplo, de la contestación del 2 de mayo, pero en el motín de Esquilache es todo lo O sea, contrario. que éramos un poco gamberros. No, a ver, no. Yo No. le llamaría levantiscos. Bueno. Y sobre todo, después de siglos de cerrazón, durante la época de los Austrias, esas ciudades, esas calles totalmente sucias, cerradas, oscuras, pues claro, muchos no estaban acostumbrados. O sea, que la higiene brillaba por su ausencia. Hombre, de eso no creo que lo descubra yo ahora. Eso está claro. Y entonces, claro, pues se tomaba muy a suyo su particular modo de vida. Y claro, que viniera un extranjero, un italiano, a cambiar ese modo de vida es lo que no les gustó. Y mezclado con la carestía de la vida y la hambruna fue lo que detonó el motín de Esquilache. O sea, la carestía de la vida ya ha estado siempre. Hombre, claro, por supuesto que sí. No es algo nuevo. Exactamente, solo que en aquella época era muy mal llevada porque no había muchas cosas que comer, aparte del pan y el vino y el aceite o el ajo para mojar, y muy poca gente comía carne o verduras sí, porque era más fácil, pero carne muy poca gente, ya os digo pescado era sencillamente un lujo inasequible. El pescado, el único que llegaba pues era el pescado seco, el bacalao. Claro, entonces claro, pues... pero tampoco estaría estaban acostumbrados al alcance de la gente. Acostumbrados a esa manera de vida, a esa carestía. Ellos no piden lujos ni nada por el estilo, ellos piden que puedan comprarse una hogaza de pan al día para llevar a casa. Es lo único que piden. Y claro, si de repente te suben el precio de esa hogaza de 5 maravedíes a 50, que es lo que ganaba un campesino en un día, pues claro, no era posible. Además, en aquella época que las familias eran muy largas. Muy largas. Familias grandes, claro. Con proles largas y hambrientas. ¿Sí? O sea, que es que, bueno, ya nos hemos enterado. Bien. Y hemos dicho quiénes eran los valones y los suizos. O sea, que cuando oigamos ese coro tan precioso... Tropa muy arreglada y muy utilizada y muy necesitada para la corona española. Y Carlos III, pues claro, aquello... Dijo, madre mía, ¿dónde me he metido? ¿Dónde me he metido yo, no? Su hombre, viniendo de Nápoles, tan tranquilo que estaba ahí, le sobrepasó por completo ese día. Y luego toda su vida lo acompañó, lo sufrió. Claro, no, bueno, un recuerdo de estos queda ahí, ¿verdad? Eso es tremendo, ¿no? Le entró el miedo en el cuerpo. Claro. Y dijo, pues aquí en la granja me quedo. Sí, por suerte tenía sitios donde elegir, donde estar, ¿sabes? No es como si no existieran los palacios de alrededores, ¿sabes? Entonces tenía donde poder seguir reinando. No se quedó en la calle, eso está clarísimo, pero bueno, ahí está. Pues oye, ya la gente cuando escucha este coro y quien lo cante, pues que diga bien, balones y que suizos. No juegan la pelota entonces. No son una pelota ni los hijos. Ni esos bollitos suizos tan ricos y tan famosos que yo comí de pequeño. No, son muy ricos los suizos. Ahora yo creo que hay menos suizos por ahí. Muy pocos sitios hacen suizos. Pocos sitios hacen suizos. Bueno, en la pastelería del Pozo sí hacen suizos y muy ricos, por cierto. Pero antes era muy... Era muy sufrido porque además era muy común eso del suizo. Claro, era un bollo muy barato, además, y muy corriente. Muy rico. Muy rico y... Yo he crecido con el suizo y con el mojicón. Sí, suizo era entonces, te lo llevabas de bocadillo para el colegio y cosas de este tipo. Fíjate lo que ha cambiado las cosas. Ya te digo. Pero bueno, así son. Y bueno, pues oye, nos ha encantado. La semana que viene nos vas a traer otra figura en nuestra historia, sí.
Tienes que buscar en el baúl. Sí, bueno, tengo el baúl lleno de historias, o sea que... Bueno, pero hay que buscar y seleccionar y ya sabes, ahora pues según vas a tu casa, abre el baúl y ya pues nos cuentas otra historia, otra figura, porque hay muchas historias olvidadas, ¿verdad?, de nuestra historia. Tantas que no tendríamos vida para contarlas todas. No tenemos vida. Bueno, pues mientras tengamos vida vamos a ir contando cosas y vamos oye, si ponemos ahí nuestro granito de arena. Y bueno, aquí lo tenemos que dejar porque hay que pasar a nuestro veterano. Así es que ya nos está aquí David indicando que hay que dejar paso. Como siempre, viva España. Exactamente, viva España y bueno, y viva Madrid, aunque hayan montado Cecilia. Y nuestros soldados, que siempre necesitan un apoyo. Nuestro ejército. Así es que, bueno, pasamos al veterano, nuestro abogado veterano de esta semana. Sí, si quieres. Veteranos. Un abogado, un compañero veterano, 62 años en el ejercicio. Ahora él nos va a decir si me equivoco o no. Es Mariano Benítez de Lugo. ¿Qué tal, Mariano? Bueno, sobra la pregunta porque estás fenomenal. Bueno, 62 años ejerciendo. Ejerciendo, sí, sí. Nada más acaba la carrera en el año 63. Mi padre me dio de alta y por tanto llevo ya los 62. La verdad es que creo que es una profesión que a mí me ha enseñado la profesión y mi conciencia a dedicarme especialmente a las personas vulnerables. Vulnerables ya sea políticamente, ya sea económicamente. Bueno, vulnerables en general, pero quiero dejar constancia que desde luego, viendo tu trayectoria, 62 años, llegamos a la conclusión de que el ejercicio de la abogacía es vocacional, o por lo menos vocacional en algunas personas. La gente en general piensa pues que los abogados son ahí unas personas que van a sacar tajada con los pleitos y tal, pero vamos, tu trayectoria deja claro que tiene que ser vocacional. Son dos conceptos diferentes, ¿no? Es decir, la abogacía como cauce para el enriquecimiento. Tenemos muchos ejemplos en nuestro país, y la abogacía como servicio al ciudadano y en el que el tema de los honorarios está en un segundo nivel, ¿no? Bueno, tenemos que ser un servicio a los ciudadanos, aunque se pretenda ganar dinero. Yo lo entiendo así. Evidentemente hay que ganar un dinero para sobrevivir, porque si no tenemos ese dinero no podemos sobrevivir. Sí. Pero yo creo que somos un servicio a los ciudadanos, a las personas, y así hay que concebir la abogacía. Sí, pero claro, cuando te tratas como yo estoy llevando ahora, en torno a 300 casos de desahuciados por fondos buitre, pues el tema económico queda muy pospuesto, es decir, claro, eso tiene que permitirte el que te tengas ya una posición consolidada económicamente. Si la tienes, como yo en principio la tengo, después de tantos años de profesión, pues puedo tener ese relajamiento en cuanto a mis honorarios respecto de mi gente, que llamo siempre yo mi gente, y mi mujer me echa la bronca, me dice, es que te dedicas más a tu gente que a nosotros, tu familia. Y digo, es que ellos me necesitan más que a vosotros. Bueno, la abogacía exige 24 horas al día, muchas veces. Sí, es un... Y nunca mejor dicho 24 horas, porque hoy, por ejemplo, me he desvelado con un tema, a las 4 de la mañana me he desvelado con un tema, dándole vueltas de cómo lo podía solucionar. O sea que está muy bien dicho lo que tú dices, ¿no? A 24 horas. Y en este caso, insisto, me ocurre con frecuencia que me acuesto relativamente pronto, a las 12, 12 y media, y de repente, pues hoy a las 4, pues digo, no sé por qué, me surge la duda de lo que tengo que hacer
en breve plazo, ¿no? Bueno, ¿cómo ha cambiado la abogacía? Yo creo que no tiene nada que ver, ¿no? Bueno, yo creo que siempre había existido me acuerdo de jovencillo, nos referíamos a los abogados del dólar. Era una frase que teníamos los abogados progresistas para diferenciarnos de nuestra postura en el ejercicio de la profesión. Estábamos ya radicalmente en contra de los abogados del dólar. De hecho, a mí, en mi primera etapa, me ofrecieron ir a un gran despacho para el tema del derecho social, pero claro, el tema del derecho social desde un punto de vista de gran despacho, que va de suyo, que tiene un gran cliente, pues entonces era precisamente diferente de mi concepción de lo que debía ser justo, ¿no? Bueno, y ahora estás metido de lleno en los fondos buitres. Sí, muy metido, muy metido. ¿Y nos puedes explicar, pues para que la gente lo entienda, qué es un fondo buitre? Pues un fondo buitre es un grupo financiero, en el caso mío es Blackstone, un grupo americano con billones con B de dólares, el que en este caso, y en otros casos, compran un lote de viviendas. En el caso que yo llevo, compraron 1.860 viviendas a la señora Botella del Partido Popular, de viviendas sociales, y en cuanto han podido han iniciado los procesos de desahucio de estas personas. ¿Qué pasa? Ellos lo compraron a un precio irrisorio, los pisos, y ahora los quieren vender y los están vendiendo a 10 veces el precio que ellos pagaron, ¿no? En ese sentido, en el libro que yo he escrito sobre los desahucios instados por fondo buitre, digo que la denominación no es exacta, no es acertada del todo, porque los buitres se alimentan de carroña, mientras que los fondos se alimentan de saneados activos, como son viviendas ocupadas por personas, en este caso los que yo llevo, fieles pagadores de su renta. E insisto que no hay que, digamos, hacer demagogia. Los que yo llevo casos son fieles cumplidores del pago de la renta. Ahora, se les considera que se han vencido sus contratos, y entonces mi lucha es sostener que no se han vencido los contratos. O sea que ellos, la causa que alegan para el desahucio es el vencimiento del contrato. Exacto, lo has entendido perfectamente. No es el impago de la renta ni nada. Y por eso, digamos, eso me da a mí una fuerza moral muy fuerte, brutal, para sostener que ellos que han cumplido rigurosamente el contrato, no tiene sentido que a una vivienda social protegida, de una vivienda social protegida, se les quiera echar porque ha transcurrido el plazo de 3 años del contrato, ¿no? Es que vamos a ver, yo desconozco el tema y por eso te pregunto. Aquí estoy un poquito pues de alumna, tú me vas a instruir en el tema. ¿Una vivienda social protegida se alquila por un tiempo determinado? Todas. Todas. La ley de arrendos urbanos lo acepta con todas, pero sin embargo en las viviendas protegidas, viviendas VPO, vivienda de protección oficial y de promoción pública, hay unas disposiciones administrativas que establecen bien que tengan una duración mínima de 15 años los contratos en vez de 3, o bien 30 años porque es el periodo de protección de la vivienda. Precisamente ayer estuve haciendo oponiéndome a un recurso de apelación de un fondo buitre, de Blackstone, pues de la mano de Fidere. Tengo aquí una nota de la prensa que dice: Blackstone pone a la venta 5.400 viviendas en alquiler de su compañía Fidere. Es decir, ahora ya han pasado del momento al momento de la fase especulativa. Ya. Porque insisto que los compraron barato. Bueno, pues en el juicio, en el escrito que yo he presentado ayer mismo, lo gané en el juzgado 8 de Madrid, y es digno de encomio su postura, porque no es la habitual de los jueces de Madrid, pero sí de esta juez del juzgado 8, y no me canso en repetir mis alabanzas hacia ella. Dice:
Si el periodo de protección es de 30 años tiene que durar el contrato. Vamos a ver, yo entiendo eso. Además, una situación de vulnerabilidad, digamos que 3 años puede solucionarse en 3 años o en 3 meses, pero hay que dar un margen Sí. para que eso se solucione. Bueno, hay dos tipos de vulnerabilidades. Vamos, o quiero decir personas que no es que estén ya en una situación vulnerable, pero digamos pocos recursos para acceder a la vivienda, tal y como está la vivienda. El Claro, precio de claro. la vivienda, es que es muy Sí, complicado. Hay digamos que toda esta gente de viviendas sociales son gente modesta, evidentemente, que normalmente en un sorteo les fue adjudicada la vivienda en alquiler, con opción de compra a veces, y son. Luego hay otro tipo y por tanto son vulnerables económicamente todos. Luego hay otro tipo de vulnerabilidades, ¿no? Pues yo tengo personas discapacitadas, personas jóvenes que en su caso, bueno, jóvenes para mí son de 40 o 50 años, ¿no? Bueno. Que viven en su casa con su madre demente y su abuela de 100 años y les quieren echar. Gente que pues con parálisis y que necesita una grúa a su esposa para sacarlo de la cama. Es decir, hay otras vulnerabilidades que el gobierno, y ahí me cuesta trabajo, o debo decirlo, está con una postura muy pacata, muy corta de miras. Ejemplo, a los deudores hipotecarios, a través del gobierno actual, pues se les ha dado un plazo de suspensión de los lanzamientos hasta el 2028. A los que no son deudores hipotecarios, como los míos, que están, insisto, al día en el pago de las rentas, si son vulnerables económica, socialmente o dependientes, solo se les da el plazo hasta el 31 de diciembre de este año. Bueno, parece ¿Por un qué? agravio comparativo. Exacto, tienes tu razón, es absurdo. Es decir, una persona que seguramente por razones poderosas es deudora, pero incumple su contrato, se le da el plazo de lanzamiento de su vivienda hasta el 2028, se pospone. A los míos, entre comillas, pues ahora tengo unos plazos que me vencen el 31 de diciembre. Bueno, Eso es absurdo, es totalmente absurdo. pues sí, y tú luchando, o sea, yo creo que David contra Goliat. Y aún Totalmente. así vences. Totalmente. Porque Seguimos. Sacas los pleitos adelante, encima. bueno, algunos sí, otros no. Ahora tengo un ejemplo asombroso, ¿no? Que estoy en él. Resulta que yo presenté cuando nos encontramos, o mis clientes se encuentran con que les van a vencer los contratos, y insté unas acciones de retracto, es decir, el derecho a la compra. Eso lo perdí en el juzgado y lo gané en la audiencia provincial.